Bien, vamos a proceder a instalar primero el software del servidor, que es el SAM. Este programa nos va a servir para que con el cliente luego nos comuniquemos con el servidor de base de datos. Es decir, va a mantener todas las conexiones al servidor de base de datos. Ponemos siguiente, dejamos todo por defecto. Se instala en la carpeta csam. Me dice que la carpeta no está vacía porque ya lo tengo instalado. Le pongo otro nombre de carpeta. Si ustedes no lo tienen instalado, dejan todo como está. Continuamos con todo el proceso de instalación hasta finalizar. Una vez que termina el proceso de instalación, nos pregunta si queremos iniciar el panel de control del motor de base de datos. Le dejamos tildada esa opción y le ponemos aquí finalizar. Ustedes van a ver que se despliega aquí el panel de control. Lo único que tenemos que hacer acá, todas las veces que vamos a ocupar el servidor de base de datos, es poner donde dice MySQL, que es nuestro servidor, poner aquí iniciar. Una vez que acá me aparece en verde y que significa que está iniciado, fíjense que me da la opción de parar solamente. Una vez que está iniciado, está escuchando conexiones de cualquier cliente MySQL. Entonces ahora vamos a proceder, minimizamos esto, a instalar nuestro cliente, que en Windows 10 va a ser este, el Workbench. Damos doble clic para cualquier Windows 10 32 bits o 64 bits que está en el enlace o en la página de MySQL Workbench. Damos siguiente, instalamos todo, esperamos que se complete el proceso de instalación. Una vez que la instalación termina, lo que voy a hacer es abrir el programa que acabo de instalar, ¿sí? Que ustedes lo buscan acá en inicio, se van a la parte donde está MySQL, buscan acá MySQL, una vez que terminó de instalarse, MySQL Workbench. Ingresan ahí. Fíjense que acá tiene una opción de conexión, es decir, este cliente de base de datos MySQL Workbench se va a conectar con el programa SAMP, que en realidad es el servidor de base de datos que lo explicamos anteriormente. Entonces ingresan acá en el dibujito de la llave, es decir, para ver la conexión, y ahí les dice que la máquina es su misma máquina, tiene esta dirección IP 127.0.0.1 en el puerto de 306, usuario root, la password no se la determina porque es vacía, le ponen un nombre aquí en connection name con, por ejemplo, testean la conexión y dice que la conexión el testeo ha sido exitoso. Quiere decir que ya se van a poder conectar sin inconveniente. Entonces cierran esto y acá tienen esta flechita a la izquierda que le va a permitir ingresar a la gestión de la base de datos. Le dan un clic ahí. Una vez que están ahí, lo que tienen que hacer es abrir una instancia de la base de datos, database, eh, para poder trabajar, ¿sí? Porque ustedes lo que van a hacer, van a trabajar con un script que está escrito en lenguaje SQL para mandarle órdenes a la base de datos, ¿verdad? Entonces, lo primero que van a hacer, van a venir acá en la pantalla principal que les mostré hoy, donde dice database, base de datos, y le van a poner conectarse con la base de datos, ¿sí? Dejan todo como está, con los parámetros que les mostré hoy en la prueba, ok. A partir de ahí, ustedes ya están conectados este cliente con el servidor SAM que habíamos visto al principio. Fíjense que acá ya les aparece para hacer consultas en SQL, que era lo que estudiamos en la teoría. Pero antes de eso, ustedes fíjense que los esquemas o las bases de datos, o esquema que es lo mismo, que están creadas son todas de prueba y son estas: test, web-out, phpMyAdmin, cdcool. Ustedes tienen que crear una. Ustedes fíjense que yo ya les doy creado un script con el cual van a trabajar, que es emprendimiento hotelero, en este caso. Entonces, ¿cómo hacen? Y bueno, van a tener que abrir ese script donde ustedes los tengan guardados. Se van acá a la opción Open un SQL Script.
Yo ya lo tengo creado. Se llama Emprendimiento Hotelero Windows 10 porque este es para trabajar con Workbench y el otro es para trabajar en Windows 7 con MySQL Query Tool. Entonces seleccionan esta opción, eligen este archivo, lo abren. Fíjense que aquí dentro está la definición de mi base de datos. Le está diciendo en lenguaje SQL que se cree la base de datos, que se utilice esa base de datos por defecto, porque si no las consultas no van a funcionar. Y después viene la definición de habitación, la carga de la tabla de habitación, la definición de huésped, la carga del huésped, la de reserva, la definición de reserva, la tabla intermedia, la de estadía y la tabla intermedia huésped estadía, que son todo lo que vamos a utilizar con los respectivos datos. Entonces directamente ahí lo que hacen es correr este script con la opción aquí de ejecutar, ejecute la porción del script seleccionado, ejecute todo, le doy un clic aquí y me dice que me creó la base de datos habitación, me cargó los datos, le doy un clic derecho aquí, le doy refrescar y ustedes ven que ya está creado emprendimiento hotelero y está seleccionado. Si no estuviera seleccionado no aparecería en negrita ahí. Si le dan un clic aquí para desplegar las tablas, ven que están todas las tablas creadas con sus respectivos campos, sus columnas, por ejemplo la estadía, tiene la ID de estadía, cantidad de días, pago de estadía, forma de pago, etc. Una vez que eso está, ustedes van a hacer una consulta simple, por ejemplo, para probar que funciona la conexión con la base, aunque ya se dieron cuenta, porque si no, no se hubiera creado la base de datos del emprendimiento hotelero. Se van donde dice aquí query 1 y escriben, por ejemplo, select, asterisco, seleccionar todos los atributos from habitación, punto y coma, termina con punto y coma la sintaxis. Selecciónenme todos los campos de la tabla habitación, sin ningún filtro, sin nada en el where. O sea que aquí le doy un clic aquí, ejecuto, y ustedes fíjense que me devuelve el total de habitaciones que tengo como salida, ¿sí? Esa salida se puede exportar o se puede guardar, como ustedes ven acá, pero yo puedo recorrer las 20 habitaciones que tengo con sus respectivos campos, ID de habitación, categoría, cantidad de camas y ubicación. De esa manera van a escribir aquí las consultas y las van a hacer tan complejas como el enunciado lo vaya requiriendo, ¿sí? Eso sería todo.